Hola Twines de YouTube, nosotros somos The Twin Team. Hoy aprenderemos a realizar el mantenimiento preventivo a nuestra unidad de aire evaporativo. Recuerden, limpiar la tina no es mantenimiento, conlleva otras tareas importantes para mantener el buen funcionamiento del equipo. También les enseñaremos cómo realizar la conexión eléctrica de su control de pared. Pongan atención a todo lo que necesitaremos. Las ayudas visuales las encuentran aquí abajo en nuestra página de Facebook. Twines, en videos anteriores les mencioné que les compartiríamos tutoriales básicos y complejos. Pues este es de los complejos, pero no nos preocupa, porque mis Twines desayunan retos y meriendan imposibles, ¿o no? Damas, caballeros, a destruir paradigmas, manos a la obra. Apagamos el termomagnético. Ahora cerramos la llave de paso. Checamos que el equipo esté nivelado y bien asentado en la base. Vamos a realizar el mantenimiento para este tipo de equipo. Para los Twines que tienen de este otro tipo, los pasos son los mismos. En lo que es diferente, las tareas, los veremos en el taller con mi hermano Mike. Retiramos puertas. Retiramos tapa. Retiramos rejilla. Ahora procederemos a retirar la tapa del distribuidor de agua, pero primero desconectaremos la manguera de la bomba. Ahora procederemos a retirar los tornillos. Ahora retiramos el celdeck y su base. Ahora procederemos a limpiar las puertas, las tapas y la rejilla. Podemos utilizar una bomba de presión y un trapo, o cepillo, trapo y un poco de agua.
Procedemos a retirar la bomba para limpiarla. La canastilla también se debe de limpiar o, en caso que sea necesario, reemplazarla. Para esta operación podemos utilizar un cepillo de plástico o una fibra. Bueno, Twines, en este paso vamos a limpiar la tina. Vamos a drenarle toda el agua, pero en este caso el tubo dren tiene un sellador, así que no se puede retirar. Vamos a utilizar un bote para retirar toda el agua. Observen aquí, el nivel de la tina está sobrepasado. Cuando calibremos el flotador, ya sabemos que el nivel de agua está arriba del nivel y por eso está goteando. Entonces, vamos a retirar el agua. Cuando ya queda poca agua, nos vamos a ayudar con la esponja que les pedí en los requerimientos. Esta es una esponja de encerado para carro y es muy efectiva. Seguimos. Bueno, ahora ya que sacamos toda la humedad, vamos a raspar todas las impurezas que estén sueltas. Ahora que ya raspamos todas las impurezas que estaban sueltas, ahora vamos a limpiar con cepillo y agua. Aquí Twines, la tina ya está limpia. Esta capa negra que ven es un impermeabilizante como este, que tiene duración de 1 año y cada año suele aplicárseles. En este año la cliente quiso que no se aplicara porque cuando termine la temporada vamos a desmontar y pintar. Entonces ahorita nuestra tina ya está limpia para el siguiente paso. Vamos a limpiar la base del Celdec y pasar a la siguiente. Seguimos. Para limpiar la turbina, primero estos son los pasos. Con un trapo vamos a remover toda la grasa del brazo y de la parte de arriba de la chumacera. Luego a los brazos de la turbina. Posteriormente, con un cepillo y jabón vamos a limpiar este brazo, pero primero vamos a remojar la turbina. Podemos utilizar un cepillo con agua o nuestra bomba a presión. Vamos a remojar todas las aspas de la turbina. Ya que están bien remojadas, con nuestro cepillo vamos a tallarlos. Por eso le dimos una pequeña limpiada de la grasa al brazo, para no mancharnos mucho de grasa. Si no, volvemos a hacer lo mismo o amarramos un trapo. Tallamos.
Toda el agua que está cayendo a la concha está saliendo por este orificio. Si la concha no tiene este orificio, podemos utilizar, como se los mencioné en los requerimientos, un maneral para rodillo de pintar y una franela de alto agarre. Todo el charco que tenemos abajo de la concha de carecer de estos orificios, con esto lo vamos a limpiar de esta manera. Así que si su concha no tiene orificio, de esta manera es como vamos a secar el residuo de agua del mojado de las aspas de la turbina. Ahorita vamos a proceder primero a limpiar bien esta parte de grasa y luego ya nos pasamos a la turbina. Pero quería explicarles todo el procedimiento para limpiar la turbina. Seguimos. En este paso vamos a limpiar el flotador. Para no arriesgar la cámara en la tina de agua, voy a explicarles aquí en esta refacción. Con un cepillo de plástico o un estropajo de plástico vamos a limpiar con movimientos circulares, a retirar todos los sedimentos que traiga. Este tornillo, aunque es galvanizado, suele cubrirse de óxido. Debemos limpiarle muy bien ese óxido, porque en un paso más adelante, cuando calibremos el nivel de agua, necesita estar libre de óxido. De lo contrario, a la hora de manipular el tornillo, podemos quebrar esta parte y ya quedaría inútil. Así que limpieza y retirar el óxido del tornillo. Bueno, twines, aquí tenemos el distribuidor de agua. Vamos a limpiarlo. Primero removemos el tubo principal. Observen que tiene aquí unos pivotes y desensamblamos. Luego, afuera, primero vamos a raspar. Todos estos sedimentos vamos a darle una raspada a todo lo que traiga suelto, así. Luego, con un estropajo con agua, vamos a tallar todo este tubo y finalizamos. Recuerden que en los requerimientos les pedí un tornillo para panel de yeso. Pues estos orificios se van tapando con salitre. El salitre los va tapando. Para eso es el tornillo. Vamos a introducir en cada orificio y hacer esto. En todos los orificios. Cuando volvamos a ensamblar, estos orificios deben de quedar apuntando hacia la tapa, para que el goteo sea más parejo en todo el panel. Vamos al siguiente paso. Twines, el siguiente paso es hacer la limpieza interior. Vamos a usar primero un cepillo con agua a todo el interior, la concha, y finalizamos con un trapo. Debemos de tener mucho cuidado en no salpicar de agua el motor. Vamos al siguiente paso. Twines, en este paso vamos a lubricar la flecha del motor y las chumaceras. Vamos a darle una limpieza al motor de toda la grasa que trae por encima. Luego, esto que ven aquí es la polea, pero junto a la polea van a alcanzar a ver una pequeña franja de la flecha del motor. Aunque estos motores tienen un valero que está lubricado para ya no necesitar aceite, el mismo óxido hace que empiecen a provocar algún ruido, entonces sí lo vamos a lubricar.
Observan el aceite y luego giramos la flecha. Giramos la polea para que gire la flecha. Esa es la flecha del motor. Esa es la que necesita cuando ya trae óxido acumulado. Necesita unas gotas de aceite. Ahora vamos a las chumaceras. Luego tienes en las chumaceras, algunas traen un tapón de plástico, otras no. Aquí es donde vamos a depositar el aceite. En cuanto se llene el contenedor, vamos a girar la turbina hacia adelante. Si estamos del otro lado, obviamente es a la inversa, para que baje el nivel de aceite. El nivel de aceite debe de ser 20-30 de grados SAE. No debe ser ni muy ligero porque se nos va a tirar, ni muy espeso para que no se le acumule la grasa. Hacemos la misma operación para la otra chumacera. Seguimos. Bueno, twines, la turbina ya está limpia. La banda, si está en buen estado, solo debemos revisar la tensión. Si tiene media pulgada o 3/4 de pulgada de este lado y de este lado de flexión, quiere decir que está tensa. Observen este brazo. Si alcanzan a ver aquí la marca de la pintura. Estos, cuando la banda está floja, con la llave Crescent, aflojamos estos tornillos de aquí y del otro lado para abrir la base del motor y que estire la banda. En este caso, la banda está en buena posición, tiene buena tensión, así que no lo vamos a mover, pero estos son los tornillos de este lado y de aquel lado, los que aflojamos con nuestra llave con nuestra llave Crescent para tensarla. Ahorita la banda está en buena tensión. La flexión es de media pulgada o 3/4 de cada lado. Está bien. Seguimos. Bueno, twines, en este paso vamos a limpiar el Seldeck. Muchos acostumbran utilizar agua de chorro, pero no es lo indicado. Primero debemos raspar todo este salitre, debemos rasparlo y luego la limpieza con agua de chorro. ¿Por qué? Porque todo este salitre, si le damos con agua de chorro, lo único que hacemos es introducirlo más adentro. Nada más lo diluimos, se atora en el cartón más adentro y de ahí ya es difícil removerlo. Cuando el aparato está apagado, se seca este cartón y el salitre queda en polvo. Cuando volvemos a encender el aparato, ese salitre entra al ducto y se va a nuestros pulmones antes de que se vuelva a remojar el ducto. ¿Han escuchado la expresión de que el aire me causa alergia? Bueno, pues no es el aire, es el salitre en los pulmones lo que les causa alergia. Por eso no es recomendable utilizar agua de chorro al principio. Debemos rasparlo con un medio mecánico antes y luego terminar con el agua de chorro. De esta manera. Ya que raspamos, vamos a hacer esto. Ahora sí, nos movemos a una posición donde no haya salitre en el piso. Ahora sí le podemos aplicar el agua de chorro. Con esto aseguramos que ya no hay salitre dentro y terminamos de darle el enjuagado para que el panel quede limpio. Ahorita vamos a raspar de este lado y de este lado.
pero quería explicarles cómo es el procedimiento para limpiar su Celdec. Otra cosa muy importante, este Celdec se va a volver a utilizar. Estos duran de 5 a 7 años. Así que la guía de la base del Celdec ya está hecha. Si su Celdec es nuevo, si van a empezar a reemplazarlo, deben de cuidar la orientación del Celdec. ¿Alcanzan a ver esta flechita? Esta flecha debe dar a la concha de su turbina. Así. La concha de la turbina debe estar aquí. Si lo ponen al revés, no les va a enfriar. Observen por qué. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Se ve del otro lado o no? Ahora vean así. ¿Alcanzan a ver de un lado? ¿Alcanzan a ver del otro lado? Y del otro lado está totalmente sellado. Los canales del cartón corrugado están diseñados de esta manera. ¿Por qué? Porque la turbina que está adelante jala el aire para llevarlo al ducto. Si el Celdec está al revés, la turbina no puede jalar aire. Recuerden que en estos equipos hay puertas de los lados sellando. La única parte que tiene la turbina para jalar aire es de aquí. Si su Celdec está al revés, la orientación está equivocada, pues la turbina no puede fabricar aire. Lo que hace es que jala el aire del ambiente. Si su Celdec está mal orientado, hagan de cuenta que está tapado atrás también y la turbina no puede jalar aire y no va a enfriar. En los equipos como este, la turbina tiene 3 puertas para jalar aire. Por eso no existe ese problema. En los equipos como este, nada más tiene la ventana trasera. Por eso el diseño del panel tiene que ser de esa manera, para que la turbina pueda jalar aire nada más de la ventana trasera. Si el Celdec está orientado al revés, hagan de cuenta que está sellado, tiene una puerta también atrás, y aunque esté mojado el cartón, la turbina no va a poder jalar aire fresco y ustedes van a sentir que no está enfriando. Eso es lo que les quería explicar. Seguimos. Bueno, twines, en este paso vamos a llenar la tina para calibrar el flotador y hacer una prueba de bomba. Nos ayudamos con una cubeta, pero ya vamos a abrir la llave de paso. Observen, ya está abierta la llave de paso. Ya nos ayudamos con una cubeta para que rápidamente llegue al nivel. Recuerdan que el nivel estaba muy arriba. Vamos a atornillar para que el pivote se cierre antes de tiempo. Checamos. Todavía va a seguir subiendo. Nos ayudamos. Aquí el flotador ya empieza a gotear. Vamos a darle otra apretada al tornillo conforme a las manecillas del reloj. Observen que ahí está goteando. Aquí la tina, el nivel de aquí es suficiente. Estaba sobrepasado y por eso estaba tirando agua. Aquí ya calibramos el flotador para que el nivel de agua esté más abajo. Ahorita va a dejar de gotear en cuanto suba otro poco el flotador. Presionamos el flotador hacia abajo y sigue saliendo. Ahí está calibrado el flotador.
Vamos ahora a montar el Celdec para hacer la prueba de bomba. Recuerden que tenemos que encender el termomagnético para ahora sí accionar nuestro control de pared. Seguimos. Encendemos de nuevo el termomagnético. ¿Listos para la prueba de bomba? Bueno, twiners, aquí vamos a hacer la prueba de bomba. Observen el regado. El regado es el correcto. Bueno, twiners, ya está todo funcionando. Ya nomás tapamos, una limpieza exterior y terminamos. Saludos. Ahora veremos 4 tareas correspondientes a este equipo. Bueno, twiners, el mantenimiento preventivo para este equipo es igual que el anterior. Solo diferencia en 4 tareas. Primero, la paja. En este caso la paja la tiene en las 3 puertas y a veces está ensamblado por medio de una lámina doblada o, como en este caso, con una rejilla. Observen. Presionamos y hacia arriba. Presionamos y hacia arriba. Presionamos. Presionamos. Soltamos el de abajo. Estos son los soportes que mantienen la paja en la puerta. A veces la paja viene a granel o en estas mallas. Con mucho cuidado se desprende. Y ya tenemos libre la puerta para limpiarla con un cepillo con agua. Esta paja nada más dura 1 año o posiblemente 2 si es un poco de uso el que le dan. A diferencia de los paneles que duran de 5 a 7 años. Se reemplaza y hacemos la misma operación. Ya está limpia la puerta. Introducimos. Cada equipo tiene su medida de puertas, entonces necesitan medir la longitud, el ancho y la longitud para que compren su paquete. Y la paja debe estar lo más distribuida posible, que no haya bolas. Ensamblamos de nuevo. Y listo. Ahora los cinturones que la soportan. Punto número 1, aclarado. Seguimos. Punto número 2, el tubo Dren. En el equipo anterior, aquí aplicamos un sellador, por eso no lo pudimos remover, pero este es el tubo Dren. Podemos aplicar un poco de teflón en la rosca y se instala de esta manera. El empaque va por la parte de arriba y la tuerca por la parte de abajo. Cuando la tuerca haya apretado la lámina, vamos a presionar más firme el tubo para apretar el empaque y que la rosca de la tuerca de plástico nos alcance a dar más torque. Si el empaque está en buen estado y podemos lograr que la tuerca apriete un poco más sin llegar a quebrarlo, aseguramos que no va a haber fuga aquí en la tina. Ese es el punto número 2. Vamos a lo que sigue. Punto número 3, el flotador.
Este flotador es más sencillo que el del equipo anterior. El nivel de agua solo se nivela por el doblez de la varilla. Aquí donde ven estas bases de las puertas, ese nivel es el suficiente para la bomba en este equipo. Así que nada más calibramos el doblez de la varilla para que el flotador nos guíe el nivel de agua. Todo es mucho más sencillo y nomás tener mucho cuidado en no doblar de más para al regresar no tener que quebrarla, porque este se quiebra muy fácil si hacemos bastantes dobleces. Es todo. Vamos al punto número 4. Último punto, Twines, en que el sistema es un poco diferente al equipo anterior, el distribuidor de agua. En este equipo, el distribuidor de agua tiene esta forma de araña y utiliza unos tubos de plástico de 1/4 como estos. La bomba fluye el agua por aquí y lo distribuye. Para reemplazar alguna de estas o toda la araña completa, desprendemos unas paletitas que están en cada una de las patas. Y luego nos vamos acá arriba y removemos este tornillo. Esa es la forma de desensamblar la araña. Cuando le hacemos cambio a alguna de las patas o a toda la araña en general, debemos cortar la longitud de una manera precisa porque, observen, Twines, si reemplazan alguna de estas patas o toda la araña completa, la longitud debe ser precisa. ¿Por qué? Porque la caída debe estar a la mitad de la puerta. Si está más corta, la caída del agua no va a remojar la paja. Y si está muy larga, nos va a hacer un charco afuera, nos va a hacer fuga de agua por fuera porque se está deslizando hacia afuera y no está remojando la paja. Así que la longitud debe ser la precisa para que la caída caiga al centro. Listo, estos son los 4 puntos en los que se diferencia el sistema del equipo anterior, pero como vieron, pues están muy sencillos. Vámonos. ¿Qué tal, Twines? ¿Cómo les fue? Ahora ya están capacitados para realizar el mantenimiento de su equipo. Si realizaron los pasos correctamente y tuvieron éxito, ya pueden ofrecerlo a familiares y vecinos. Ahora aprenderemos la conexión eléctrica de su control de pared. Bueno, Twines, lo primero que debemos conocer para la conexión eléctrica del control de pared es el diagrama del motor. Observen esta imagen. Esta es la etiqueta típica del motor de su aire. Rediseñé esta etiqueta para que los datos estén más claros. Observen, de toda esta información, este diagrama es el que nos interesa. Aquí se los voy a mostrar todavía más claro. Aquí el diagrama nos está diciendo que la velocidad baja viene en el cable color rojo, el común viene en el cable color blanco y la velocidad alta viene en el cable color negro. Vamos a checarlo. Efectivamente, Twines, ahí están los 3 cables. El blanco es el común, el rojo es la velocidad baja y el negro es la velocidad alta. Listo, ya tenemos el cableado del motor. Ahora nos faltan otros 2 cables, los de la bomba. Siempre en la bomba debe de haber 2 cables, un positivo y un negativo. Si no viene identificado, podemos usar cualquiera de los 2, siempre y cuando lo identifiquen a la hora de realizar el empalme para el cableado que va hacia la caja de registro en el interior de la vivienda. Aquí hice estos empalmes. Más adelante les explico cómo hacerlos. Lo importante es que tengamos identificado el positivo y el negativo. Aquí me dice que este es el positivo.
Este es el negativo. Ya tengo identificados mis dos cables y en el empalme ya los identifiqué con el marcador hacia los cables que van hacia la caja de registro. Vamos a la caja de registro. Bueno, twines, ya llegamos a la caja de registro de nuestro control de pared. El termomagnético está apagado. Aquí les puse un diagrama con el reverso del control. Voy a explicar una parte aquí y luego ya realizamos la conexión completa en nuestro control. Pero vamos a identificar los cables que bajaron. Como recuerdan, de ahí arriba bajaron 5 cables. 2 de la bomba, que lo componen el positivo y el negativo. Aquí los tenemos identificados. Y los 3 del motor, que como recuerdan, el cable negro era la velocidad alta, el cable rojo la velocidad baja y el cable blanco el común. Pues anexado a esos 5 cables faltan 2, los que nos vamos a encontrar en la caja de registro, que son los que ya todos conocen: la fase y el neutro. Ahora vamos a realizar primero parte de la conexión aquí en el diagrama. Observen. Bueno, twines, lo primero que debemos conectar es lo que va a energizar nuestro control: la fase. Ahí va conectada la fase. Ahora, la bomba positivo. Ahí va el positivo de la bomba, al centro. Y ya sabemos que las velocidades van en estos extremos. Siempre la velocidad baja va arriba de la fase. Y la velocidad alta en el otro extremo. Esa es la conexión más importante: la fase, la bomba positivo al centro. La velocidad baja siempre va arriba de la fase. Y en este tornillo la velocidad alta. Esa es la conexión. Si invertimos estos cables, cuando seleccionemos viento bajo, pues nos va a dar viento alto. Si seleccionamos fresco alto, pues nos va a dar fresco bajo. Si en un control tenemos ese problema, es porque estas velocidades están conectadas invertidas. Entonces hay que corregirlas. Pero hasta ahí: fase, bomba positivo y baja alta. Ahora sí vamos a la conexión en la caja de registro. Nos vemos. Twines, empezamos con la fase. Aquí ya está identificada. Atornillamos. Listo. Ahora pasamos al positivo de la bomba. Aquí lo tenemos identificado. Atornillamos. Ahora restan las velocidades. La baja arriba de la fase, la baja. Aquí en las banderitas ya vemos que la baja es el rojo. Atornillamos. Y ya solo queda velocidad alta, que es el negro.
Repasamos. La fase, el positivo de la bomba al centro, velocidad baja y velocidad alta. Ahora vamos a la siguiente conexión con el resto de los cables. Seguimos. Bueno, twines, nos restan 3 cables. El común del motor, el negativo de la bomba y el neutro. A estos 3 cables yo les llamo la cruz de neutros. ¿Por qué? Es el neutro convencional, el común del motor que hace la función de un neutro y el negativo de la bomba que hace la función de un neutro. Por eso yo le llamo la cruz de neutros. Estos 3 los vamos a unir. Observen. Vamos a juntarlos de esta manera y los vamos a trenzar juntos, que se abracen. Nos vamos a apoyar con unas pinzas de electricista. Ya hicimos el empalme. Podemos utilizar un cono para empalme o en este caso yo voy a utilizar cinta. Empezamos por la punta. ¿Por qué? Porque si hacemos el empalme alrededor y queda hilos de cobre pelones, podemos provocar un corto. Entonces empezamos tapando la punta y ahora sí trenzamos la cinta aislante. Ya está realizado el empalme que faltaba. Aislamos el control. Listo, hemos terminado. Estamos listos para la prueba. Vamos a lo que sigue. Bueno, twines, para finalizar vamos a realizar una prueba del control antes de empotrarlo a la caja de registro. Para fines educativos me excedí en el cableado porque quería que tuvieran siempre a la vista las banderas. Ahorita ya nos decimos de las banderas. Obviamente no debe de haber tanto cable aquí, pero como les digo, lo hice nomás para fines educativos. Vamos a realizar la prueba. Primero, bomba. Ahí ya encendimos el termomagnético, así que ya está energizado el control. Bomba. Fresco alto, que quiere decir la turbina en velocidad alta con la bomba. Fresco bajo, junto, que es la turbina en velocidad baja junto con la bomba. Apagamos. Ahora vamos a probar las velocidades que no llevan la bomba. Turbina en bajo, viento bajo. Viento alto. Apagamos. Como vieron, todos los pasos están de manera correcta. Hemos terminado. Saludos. Twines, me comentaron por correo electrónico esta duda. Me mandaron esta etiqueta. Aquí la rediseñé para que vieran más clara la información. Se la voy a mostrar con el diagrama más claro. Bueno, twines, este diagrama nos dice que el motor no tiene cables, solo tiene terminales. Estas son terminales macho tipo Faston. ¿Cómo le tenemos que hacer ahí?
Pues es muy sencillo, todo es exactamente igual, solo que el cableado lo vamos a adquirir nosotros y nosotros decidimos qué color darle a cada terminal. Pero primero debemos identificar la terminal. La terminal de arriba es baja. La terminal central es el común. Y la terminal de abajo es velocidad alta. Ya identificamos las terminales. Ahora vamos a realizar la conexión. Bueno, Twines, lo que tenemos que hacer es adquirir nuestro cableado y terminal hembra tipo Faston. Aquí puse una marca para que ustedes sepan que ese es el anillo metálico de la terminal. El desforre lo tenemos que hacer ligeramente de una longitud mayor al anillo metálico. Introducimos. Listo. Ahora con las pinzas mecánicas apretamos. Ahí todavía no está firme. Vamos a utilizar las pinzas de presión y le damos el último apretón. Listo. Ya quedó macizo. Y procedemos a conectar. Recuerden identificar. Ya vimos ahorita cómo identificar. Era nada más la conexión de la terminal la que quería explicarles. Todo lo demás es igual. Ensamblamos. Así es como va a quedar en el motor. ¿Observan? Es la única operación que tenemos que realizar de manera diferente. Adquirimos el cableado y presionamos las terminales. Tipo Faston hembra. Saludos. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.